Encontrar referencias a Jesús en el Nuevo Testamento es algo relativamente sencillo. Los Evangelios, las cartas apostólicas y el Apocalipsis están llenos de descripciones sobre su vida, enseñanzas, muerte y resurrección. Pero, ¿qué hay del Antiguo Testamento? Mucha gente no se da cuenta de que Jesús también está presente, de manera profunda y significativa, en las páginas de estos textos antiguos. El objetivo de este estudio es revelar cómo Cristo está presente en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, aunque todavía no había nacido como hombre. A través de un análisis cuidadoso, recorreremos cada libro, destacando cómo estos textos señalan hacia la venida del Mesías. Nos sumergiremos en las profecías, las sombras y las prefiguraciones que apuntan directamente a Jesús, el Salvador prometido. Génesis. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ya había un plan redentor en marcha. Después de que la serpiente engañó a Adán y Eva y los llevara a pecar, Dios pronunció una promesa que resonaría a lo largo de las edades. En Génesis 3:15, Él declaró que de la descendencia de la mujer surgiría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, refiriéndose a Satanás. Esta profecía, conocida como el protoevangelio, es la primera mención de la venida de Cristo. Aquí, ya en las primeras páginas de la Biblia, vemos la promesa de un Redentor que vencería el pecado y la muerte. Jesús es esa descendencia prometida, quien derrotaría a Satanás en la cruz y traería la salvación a la humanidad. Éxodo. El Éxodo está lleno de símbolos y prefiguraciones de Jesús. Uno de los más significativos es el sacrificio del Cordero Pascual. En el capítulo 12, Dios instruye a los israelitas a sacrificar un cordero sin mancha y a marcar los dinteles de sus puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte pase de largo y no hiera a los primogénitos de sus hogares. Este acto es una representación clara del sacrificio de Jesús, quien sería llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Así como la sangre del Cordero protegió a los israelitas, la sangre de Cristo nos salva del juicio y nos da vida eterna. Levítico. El libro de Levítico describe en detalle los sacrificios y rituales que el pueblo de Israel debía seguir para expiar sus pecados. Entre ellos, el día de la expiación es uno de los más importantes. El sumo sacerdote debía entrar en el lugar santísimo y ofrecer sacrificios para purificar a todo el pueblo. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos explica que Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero a diferencia de los sacerdotes humanos, Él ofreció su propio sacrificio perfecto y eterno. Su sangre purifica no solo el cuerpo, sino también la conciencia, y su sacrificio no tiene que repetirse, ya que ofrece una redención eterna. Números. El libro de Números nos narra cómo los hijos de Israel vagaron por el desierto durante años. A menudo se rebelaban y murmuraban contra Dios, y en una ocasión, Dios envió serpientes venenosas como castigo. Sin embargo, en su misericordia, instruyó a Moisés para que levantara una serpiente de bronce en un asta. Todos los que miraban a la serpiente eran sanados. En el Evangelio de Juan, Jesús hace referencia a este evento, diciendo que así como la serpiente de bronce fue levantada para salvar vidas, Él también sería levantado en la cruz para dar salvación y vida eterna a todos los que creen en Él. Juan 3, 14-15. Deuteronomio. En Deuteronomio 18:15, Moisés profetiza que Dios levantará a un profeta como el de entre los israelitas. Este profeta hablaría todo lo que Dios le mandara, y el pueblo debía escucharlo. Esta profecía se cumple en Jesús, quien es el profeta definitivo. Después de la multiplicación de los panes, las personas reconocieron a Jesús como el profeta esperado, diciendo, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo, Juan 6:14. Jesús no solo es un profeta, Él es el Hijo de Dios, quien habla directamente las palabras del Padre. Josué. En el libro de Josué, el líder del pueblo de Israel se encuentra con un hombre con una espada desenvainada que se presenta como el comandante del ejército del Señor. Josué se postra y lo adora, y el comandante le dice que se quite las sandalias porque el lugar donde está es santo. Este comandante es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, conocida como una cristofanía, una aparición del Mesías antes de su encarnación. Jueces. En el libro de Jueces, encontramos una aparición similar cuando un misterioso ángel del Señor se presenta a los padres de Sansón, anunciando su nacimiento. Después de ofrecer un sacrificio a Dios, este ser celestial asciende al cielo en medio de la llama del altar, y el padre de Sansón exclama, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios, Jueces 13:22.
Esta es otra cristofanía, donde Cristo se revela como el mensajero divino. Ruth. En el libro de Ruth, la historia gira en torno a una joven extranjera que deja su tierra natal para unirse al pueblo de Israel y seguir al Dios de su suegra Noemí. Ruth es una prefiguración de Cristo al mostrar un amor redentor y sacrificial. Así como Ruth dejó su hogar para abrazar un nuevo pueblo y una nueva fe, Jesús dejó su trono celestial para entrar en el mundo como extranjero y ofrecer su gracia y adopción a todos los que estaban perdidos. La historia de Ruth refleja el amor redentor de Cristo, quien acoge a todos los que, por fe, entran en su reino. 1 y 2 Samuel. En estos libros, conocemos la historia de David, el humilde pastor que Dios elige y exalta como rey sobre todo Israel. Dios le promete a David que de su linaje surgirá un rey cuyo trono será establecido para siempre. Este rey es el Mesías, Jesús, quien cumple la promesa divina de reinar eternamente sobre el pueblo de Dios. Jesús es el Hijo de David, el Rey eterno, cuyo reino no tendrá fin. 1 y 2 Reyes. Los libros de los reyes narran el ascenso y la caída de los reyes de Israel y Judá. A lo largo de estos relatos, queda claro que ningún rey humano pudo traer la verdadera justicia, paz y fidelidad a la alianza con Dios. Estos fracasos destacan la necesidad de un rey mayor, Jesús, quien cumple perfectamente la ley y reina con justicia y rectitud. 1 y 2 Crónicas. Al inicio de 2 Crónicas, vemos la reconstrucción del templo, el cual simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús es descrito como el sumo sacerdote y ministro del verdadero tabernáculo celestial. Él es la presencia de Dios entre los hombres, el verdadero templo que sería destruido y resucitado al tercer día, refiriéndose a su cuerpo, Juan 2, 19-21. Esdras y Nehemías. Esdras narra el regreso del pueblo de Israel a su tierra tras el exilio en Babilonia y la reconstrucción del templo. Este proceso nos recuerda a Jesús, quien comparó su propio cuerpo con el templo y profetizó que sería destruido y levantado en 3 días, refiriéndose a su muerte y resurrección, Juan 2, 19-22. En Nehemías, observamos las reformas que restauraron al pueblo de Israel a la observancia de la ley de Dios. Cristo es el reformador definitivo, quien cumple y perfecciona la ley, ofreciendo un nuevo camino de vida y adoración. Esther. En el libro de Esther, una joven judía se convierte en reina en el imperio persa y es llamada a salvar a su pueblo de un enemigo poderoso que planeaba exterminarlos. Las palabras de Mardoqueo a Esther: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther 4:14, prefiguran el papel supremo de Jesús en el plan redentor de Dios para la humanidad. Así como Esther intercede por su pueblo, Jesús intercede por nosotros, salvándonos del enemigo más grande, el pecado y la muerte. Job. El libro de Job nos presenta una de las declaraciones más poderosas y proféticas sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Job, en medio de su sufrimiento, declara: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre la tierra. Job 19:25. Esta es una anticipación profética de Jesús como el Redentor final, quien trae salvación y resurrección a aquellos que confían en él. Este análisis continúa, sumergiéndonos en libros proféticos, poéticos y sapenciales, desglosando de manera detallada cómo cada uno apunta hacia Jesús y su misión redentora. A lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo es el hilo conductor, la clave de la revelación de Dios. Salmos. El libro de los Salmos está lleno de referencias mesiánicas que apuntan a Jesús. Muchos de estos salmos fueron escritos por el rey David, pero aluden a un rey futuro y eterno que cumpliría el propósito de Dios de una manera mucho más grandiosa. Por ejemplo, en el Salmo 2, se habla de un Hijo, a quien Dios ha declarado rey y que gobernará sobre las naciones, Salmo 2, 7-8. En el Nuevo Testamento, este salmo se cita varias veces, señalando a Jesús como el cumplimiento de esta profecía, Hechos 13:33. El Salmo 22 es otro claro ejemplo de un texto que profetiza la crucifixión de Cristo. Comienza con las palabras que Jesús pronunció en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1, Mateo 27:8. Además, describe con detalle el sufrimiento de Jesús, como la perforación de sus manos y pies, el reparto de sus ropas y los insultos que le lanzaron, Salmo 22, 16-18. Este salmo prefigura con asombrosa precisión los eventos de la crucifixión. Por otro lado, el Salmo 110 es una de las profecías más citadas en el Nuevo Testamento.
Aquí, David escribe sobre un Señor que se sentará a la derecha de Dios y reinará para siempre. Jesús mismo citó este salmo para demostrar su divinidad y su posición como el Mesías prometido, Mateo 22:44, Lucas 20, 42-43. Proverbios. El libro de Proverbios nos presenta la sabiduría como una figura divina, que estuvo presente en la creación del mundo, Proverbios 8, 22-31. Esta sabiduría personificada es una prefiguración de Cristo, quien en el Nuevo Testamento es llamado la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24. Jesús es quien revela plenamente la sabiduría y el conocimiento de Dios al mundo. En el prólogo del Evangelio de Juan, se describe a Jesús como el Verbo, el Logos, quien existía desde el principio con Dios y a través del cual todas las cosas fueron creadas, Juan 1:1-3. Este paralelo con la figura de la sabiduría en Proverbios es un claro indicio de la naturaleza divina y eterna de Jesús. Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que explora la vanidad de la vida y la incapacidad del ser humano para encontrar un propósito verdadero sin Dios. Sin embargo, el autor concluye que el verdadero sentido de la vida se encuentra en temer a Dios y obedecer sus mandamientos, Eclesiastés 12:13. Jesús da un cumplimiento pleno a esta búsqueda de propósito, pues en él se encuentra el sentido último de la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, Juan 10:10. Él es la respuesta a la búsqueda de significado y propósito que expresa el libro de Eclesiastés. Cantar de los Cantares. Este libro poético, que describe el amor entre un esposo y su esposa, también ha sido visto tradicionalmente como una alegoría del amor de Cristo por su Iglesia. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado el esposo, y su Iglesia, la esposa. En Efesios 5, 25-27, el apóstol Pablo compara el amor de un esposo por su esposa con el amor sacrificial de Cristo por su Iglesia. Así como en el Cantar de los Cantares vemos una celebración del amor, en Jesús encontramos el amor más profundo y puro, quien dio su vida por su pueblo. Isaías. El libro de Isaías es uno de los más ricos en profecías mesiánicas. Isaías 7:14 profetiza que una virgen dará a luz a un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía se cumple en el nacimiento de Jesús, tal como se menciona en Mateo 1:23. Además, Isaías 9:6 describe a un niño que nacerá y será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esta es una descripción clara del Mesías, Jesús, quien trae paz y justicia al mundo. Isaías 53 es quizás el pasaje más explícito sobre el sufrimiento de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Este capítulo describe al siervo sufriente, quien fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Isaías habla de cómo este siervo cargó con el castigo que nos trajo la paz y cómo, por sus llagas, fuimos sanados. Los cristianos ven en este pasaje una clara referencia a la crucifixión de Jesús, quien murió en nuestro lugar para redimirnos del pecado, 1 Pedro 2:24. Jeremías. El profeta Jeremías habla de un nuevo pacto que Dios establecería con su pueblo, uno que no estaría basado en la ley escrita en tablas de piedra, sino en la ley escrita en los corazones de los hombres, Jeremías 31:34. Este nuevo pacto se cumple en Jesús, quien en la última cena dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, Lucas 22:20. A través de su sacrificio, Jesús trajo este nuevo pacto, en el cual nuestros pecados son perdonados y somos reconciliados con Dios. Lamentaciones. Lamentaciones es un libro de dolor y lamento por la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, en medio del sufrimiento, encontramos una declaración de esperanza, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, Lamentaciones 3, 22-23. Este tema de misericordia y restauración apunta a la redención final que vendría a través de Jesús. A pesar del juicio y la tristeza, en Cristo encontramos la esperanza de la renovación y la salvación. Ezequiel. Ezequiel presenta al buen pastor, que cuidará de su rebaño, Ezequiel 34 horas y 23 minutos. Jesús se identifica como ese buen pastor en Juan 10:11, diciendo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ezequiel también profetiza sobre la restauración de Israel y la venida de un nuevo templo. Jesús cumple esta visión al ser el verdadero templo de Dios, quien reconcilia al pueblo con su Creador. Daniel.
El libro de Daniel contiene varias visiones proféticas sobre el reino de Dios. En Daniel 7, 13-14, Daniel ve a uno como un hijo de hombre, que recibe dominio eterno sobre todas las naciones. Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre, y en el Nuevo Testamento, este título está ligado a su autoridad y su misión de redención. Jesús, como el Hijo del Hombre, es el Mesías esperado que reinará sobre todo el mundo. El libro de Daniel también contiene la historia de los 3 jóvenes en el horno de fuego, Daniel 3, donde aparece una figura divina que los protege. Este, cuarto hombre, ha sido interpretado como una manifestación de Cristo, una cristofanía, que aparece para salvar a los fieles de la destrucción. En el libro de Oseas, Dios utiliza la vida del profeta para representar de manera impactante su relación con Israel. Oseas recibe el mandato de casarse con Gomer, una mujer infiel, lo que simboliza la infidelidad del pueblo de Israel al seguir a otros dioses. A pesar de la traición de Gomer, Oseas la busca y la redime, comprándola de nuevo, lo que ilustra el amor inagotable y la disposición de Dios para perdonar a su pueblo rebelde. Este acto de redención prefigura la obra de Cristo, quien, a pesar de nuestra infidelidad y pecados, nos busca y paga el precio máximo para rescatarnos. Al igual que Oseas redimió a Gomer, Jesús entrega su vida en la cruz para redimirnos, restaurando nuestra relación con Dios y mostrándonos un amor divino que es incondicional, sacrificial y siempre dispuesto a perdonar. Así, la historia de Oseas es un poderoso retrato de la gracia y el amor redentor de Cristo por su iglesia. Joel. En el libro de Joel, el profeta anuncia un evento crucial, el Día del Señor, un tiempo de juicio y restauración. Este día implica el castigo de las naciones que han pecado contra Dios, pero también promete esperanza y renovación para aquellos que se arrepientan y vuelvan a Él. En el contexto de este juicio, Joel también predice un gran derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne, una profecía que se cumple en el Nuevo Testamento durante el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes. Esta profecía es una clara referencia a Cristo, quien es el mediador de esta nueva era del Espíritu. Con la venida de Jesús, se inaugura el cumplimiento de esta promesa de Joel, cuando el Espíritu Santo comienza a habitar en todos los que creen en Él, sin importar su origen o condición. Cristo, al ascender al cielo, envía al Espíritu Santo como guía y consolador, tal como fue profetizado. De esta manera, Joel no solo anuncia un juicio, sino también una restauración que llega en su plenitud con la obra redentora de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. Amós. En el libro de Amós, el profeta advierte sobre el juicio inminente de Dios debido a la injusticia, la opresión y la corrupción moral del pueblo de Israel. Amós llama a la justicia social y a la rectitud, denunciando cómo los ricos explotaban a los pobres y cómo el culto superficial no podía sustituir una vida de obediencia genuina a Dios. A través de Amós, vemos una prefiguración de Cristo como el juez justo que vendrá a poner orden en el mundo y a castigar el pecado. Sin embargo, el mensaje de Amós no solo se centra en el juicio, sino también en la promesa de restauración. En los últimos capítulos, el profeta anuncia que, después del juicio, Dios levantará el tabernáculo caído de David y restaurará el pueblo de Israel a un tiempo de paz y prosperidad. Esta restauración es una clara referencia a la obra redentora de Cristo, quien proviene de la línea de David y es el cumplimiento final de esta promesa. Jesús es quien restaura el reino de Dios y trae una justicia verdadera, reconciliando a la humanidad con Dios. Además, Amós anticipa el reino mesiánico donde todas las naciones serán incluidas, prefigurando el alcance universal del Evangelio de Cristo. Abdías. El libro de Abdías es uno de los más cortos del Antiguo Testamento, y aunque se enfoca principalmente en el juicio de Edom por su traición a Israel, también contiene una promesa de restauración para el pueblo de Dios. Abdías profetiza que el reino será del Señor, Abdías 1:21, lo que apunta al reino eterno de Cristo. Jesús es el Rey prometido que juzgará a las naciones y restaurará a su pueblo. Jonás. En el libro de Jonás, encontramos una historia que apunta poderosamente a Cristo de varias maneras. Jonás es enviado por Dios a la ciudad de Nínive, una ciudad pecadora, para advertirles sobre su inminente destrucción si no se arrepienten. En lugar de obedecer, Jonás huye, pero tras una serie de eventos dramáticos, que culminan con él siendo tragado por un gran pez, Jonás pasa 3 días y 3 noches en el vientre del animal antes de ser vomitado en tierra firme. Finalmente, va a Nínive y, a pesar de su renuencia, predica el mensaje de Dios, y la ciudad se arrepiente.
La experiencia de Jonás en el vientre del pez prefigura la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo, 12:40, hace una conexión directa entre Jonás y su propia resurrección, diciendo que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra antes de resucitar. Además, Jonás, aunque es un profeta reticente, lleva la misericordia de Dios a una nación extranjera, lo que nos recuerda el alcance universal del mensaje de Cristo, quien vino no solo para Israel, sino para salvar a todas las naciones. Así, la historia de Jonás anticipa el amor redentor de Cristo, que vino a buscar y salvar a los perdidos, incluso aquellos que están muy alejados de Dios. Miqueas. En Miqueas, se profetiza que el Mesías nacería en Belén, una pequeña ciudad, pero de gran importancia para la salvación del mundo, Miqueas 5:2. Esta profecía se cumple en el nacimiento de Jesús. Miqueas también describe al Mesías como un pastor que guiará a su pueblo con justicia y traerá paz, Miqueas 5:4, imagen que Jesús cumple como el buen pastor en el Nuevo Testamento. El libro destaca la esperanza en un Salvador que traería justicia, paz y redención para todas las naciones. Nahum. El libro de Nahum describe el juicio de Dios sobre Nínive, la capital del imperio asirio. Aunque Nahum es un libro que resalta la ira de Dios contra el pecado, también nos recuerda que Dios es un refugio para los que confían en Él, Nahum 1:7. Esto se cumple en Cristo, quien es nuestro refugio y nuestra paz en medio del juicio. Jesús, al llevar nuestro pecado en la cruz, nos libra del juicio venidero. Habacuc. Habacuc lucha con la pregunta de por qué Dios permite que el mal prospere, pero al final del libro, se consuela en la promesa de que, el justo vivirá por su fe, Habacuc 2:4. Esta es una verdad central en el Nuevo Testamento y en la teología cristiana, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, ya que la salvación viene a través de la fe en Jesucristo. Habacuc apunta a la justificación por la fe, un tema que se cumple en Jesús. Sofonías. El profeta Sofonías anuncia el día del Señor, un día de juicio para las naciones, pero también de restauración para el pueblo de Dios. Habla de un tiempo en el que Dios purificará a su pueblo y habitará en medio de ellos, Sofonías 3:17. Jesús es el cumplimiento de esta promesa, ya que Él purifica a su pueblo y habita con nosotros como Emmanuel, Dios con nosotros. Ageo. Ageo profetiza durante la reconstrucción del templo en Jerusalén y habla de una gloria futura mayor que la del primer templo, Ageo 2:9. Esta profecía se cumple en Jesús, quien es el templo mayor, y en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando la gloria de Dios llenó a su pueblo de una manera mucho más grande que la gloria física del antiguo templo. Zacarías. El libro de Zacarías contiene varias profecías mesiánicas claras. En Zacarías 9:9, se predice la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado en un asno, lo que se cumple en Mateo 21:5. Además, Zacarías 12:10 habla de aquel a quien traspasaron, una clara referencia a la crucifixión de Cristo. El libro también profetiza sobre el reino de Dios y la restauración final, que se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Malaquías. Finalmente, Malaquías cierra el Antiguo Testamento con una profecía sobre la venida de un mensajero que preparará el camino del Señor, Malaquías 3:1. En el Nuevo Testamento, esta profecía se cumple en Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús, Mateo 11:10. Malaquías también predice la venida del Sol de Justicia, que traerá sanidad, Malaquías 4:2, una clara referencia al Mesías, Jesús, quien trae luz y salvación al mundo. Con estos libros, se completa la visión de cómo Jesús está presente en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. En cada página, podemos ver sombras, profecías y tipos que apuntan a la necesidad de un Salvador, un Mesías que traería redención, juicio, paz y restauración. Jesús es el cumplimiento de todas estas promesas, y su vida, muerte y resurrección son el eje central de toda la narrativa bíblica. El Antiguo Testamento no es solo una colección de historias antiguas, es una preparación para la obra redentora de Cristo. Como él mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5:39. Desde Génesis hasta Malaquías, todo apunta a Jesús, quien es el cumplimiento de todas las promesas y el Redentor de todo el mundo.